hacer el estudio de Santiago, capítulo 5, que es el estudio que hemos venido siguiendo todas estas semanas. Vamos a buscarlo en la Biblia. Este capítulo viene dividido en 3 grandes temas que están ahí mismo dirigidos, marcados en la misma Biblia. La primera parte va del versículo 1 al 6, que nos habla de los ricos opresores. Eso es una advertencia que el Señor le hace a los ricos opresores. Luego, del versículo 7 al 12, el Señor nos va a hablar y nos va a exhortar de tener paciencia en las pruebas y sufrimientos. Y la tercera parte es la oración de fe, que va de los versículos 13 al 20. Bueno, entonces vamos a leer la primera parte. Contra los ricos opresores. Vamos ahora, ricos, llorad y hallad por nuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. Bueno, entonces vamos a desglosar estos versículo por versículo, porque uno lee esto y pudiera pensar, bueno, ser rico es malo, tener dinero es malo. Entonces hay que tener discernimiento, pedirle al Señor que nos dé discernimiento cuando leemos la palabra de Dios. Que el Señor no se dirige a todos los ricos, se dirige a una clase específica de ricos, se dirige a los ricos que son opresores, que han obtenido sus ganancias y su dinero por medios deshonestos o que se han aprovechado de otros para obtener sus ganancias. En 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolos, algunos se extravían de la fe y se torturan con muchos dolores. Amén, así es. Entonces vemos que el Señor es muy claro. Acá la Biblia no nos dice, el Señor no nos dice, es que el dinero es la raíz de todos los males. Nos dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y nos dice que con ese dinero, el cual codiciando algunos se han extraviado de la fe. Entonces, cuando nosotros amamos al dinero más que al Señor y cuando por la codicia dejamos la fe para irnos al mundo, ahí es donde tenemos un problema. Luego vemos una aclaración parecida en Mateo 6:24. Lo dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el dinero, creo que todas lo sabemos, pero a veces se nos olvida, se puede usar para la obra del Señor o se puede usar para mal. El problema no es tener dinero. Si uno trabaja con medios honestos y tiene dinero, no es malo en sí. ¿Por qué les hago mucho hincapié en esto? Porque por lo menos yo y creo que varias de nosotras venimos de una enseñanza de base católica. Y en el catolicismo está la concepción de que los santos son pobres, de que los santos, y para tú ser santo y para tú ganar del cielo y para tú, digamos, ser agradable a los ojos de Dios, tú no puedes tener las cosas, sino el Señor dice que nosotros podemos, en Eclesiastés dice que disfrutar de las cosas que nos ha dado Dios es un don del Señor. Entonces no malinterpretemos que no podemos disfrutar y que si el Señor nos da cosas materiales y nos bendice con cosas materiales, las podemos usar de manera sabia, las podemos compartir, podemos ser de bendición para otros. Lo que no podemos es darle el puesto del Señor a las riquezas y lo que no podemos es servir a las riquezas y no servir al Señor. Y lo que no podemos es obtener las ganancias por medios deshonestos
o aprovechándonos de otras personas, que es específicamente la exhortación que hacen acá. Más adelante dice a estas personas que estaban allí, sus riquezas están podridas o enmohecidas, como en la versión que nos leía Danai. Y se habla de eso, se habla de cuando, sabes, como cuando tú atesoras y atesoras, no sé si ustedes tengan objetos de plata en su casa, cuando ustedes las acumulan y las acumulan y las acumulan, el día que se las van a poner o el día que van a sacar los candelabros de plata, yo me acuerdo mi abuelita siempre, eso está todo negro, lleno de moho, tienes que ponerle la crema para brillarlo, a eso se refiere el Señor, acumular, al acumular produce moho. Las riquezas son para compartirlas, las cosas materiales son para compartirlas, lo habíamos visto en otro estudio, hay más dicha en dar que en recibir, y a medida que uno comparte es como que uno se va llenando más, se va llenando más, se va llenando más. Aquí nos dice, por ejemplo, si vamos a Lucas 16, del 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de las mesas del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Amén. Gracias, Tati. Ustedes se pueden imaginar esa situación, una persona que hace un banquete todos los días, que tiene abundancia en su casa, que tiene invitados y que hay un ser humano, una persona que está a los pies de su mesa, lleno de llagas, que los perros vienen y le lamen las llagas, que ansía, lo ven que está muriendo de hambre y de sed y no le dan algo de comer. O sea, yo me pongo a pensar cómo sería esa escena. Y me parece inconcebible, no sé cómo lo vean ustedes. Esa es la clase de personas a la que le está hablando el Señor acá. Esa es la clase de personas. Las personas que no tienen misericordia, las personas que no tienen indolencia, las personas que no se ponen en el lugar, que no pueden sentir sufrimiento, y hay muchas. A uno a veces le parece increíble, pero hay muchas. Y en el mundo hay muchas. Y tenemos que orar que el Señor sea rompiendo esos corazones de piedra y sea trayendo misericordia a los corazones de las personas. Hay situaciones que hoy en día uno se pone a ver en los noticieros, lo que pasa en los países africanos, lo que pasa en las ciudades, tantas cosas que ni siquiera se ven en la luz o que no salen en las noticias. Es esto a lo que el Señor se está refiriendo. También tenemos que entender que hay muchas personas que son multimillonarias, que yo pensaría que este es el caso de este rico, ¿no? O sea, muy millonario, tenía todo, pero son profundamente desdichadas y han existido siempre y existen ahora. Yo cuando leía eso, el Señor me traía a la memoria a este actor Robin Williams. Creo que todos lo conocen por esa película de Patch Adams, y él hacía todas esas películas que lo ponían a uno a llorar y uno decía, ay, pero como qué carisma, qué millonario, tan, no sé, se veía feliz. Bueno, el hombre se suicidó porque son personas que están vacías. Solo el Señor Jesús nos da la verdadera felicidad, solamente conocer a Dios, solamente ser salvo, porque es que la vida es pasajera. Podemos tener mucho, pero si no tenemos a Cristo no tenemos nada. Y podemos no tener nada, pero si tenemos a Cristo lo tenemos todo. En Mateo 6:21 nos dice el Señor, donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Donde tenemos puesto nuestro corazón, ahí es donde está nuestro verdadero tesoro. Tenemos el Señor, tiene que ser nuestro tesoro, nuestro corazón tiene que estar con el Señor, tenemos que mirarlo a Él siempre, en toda circunstancia, como decía Pablo, en la riqueza y en la pobreza, en la abundancia y en la escasez. Eso no lo tenía anotado aquí, pero me acuerdo en este momento que él nos dice, Pablo nos enseña, he aprendido a estar satisfecho cualquiera sea mi situación. Y esa es la verdadera felicidad. Si tengo, lo disfruto. Si tengo dinero, lo disfruto. Si puedo salir a pasear, lo disfruto. Si puedo comerme algo rico, lo disfruto. Cuando no lo tengo, bueno, disfruto lo poquito que tengo, porque ahí donde nace la amargura. Cuando uno dice, ay, pero es que antes tenía y ahora no tengo. O porque ese tiene y yo no tengo. Entonces, ese es el tesoro, saber que realmente el tesoro lo tenemos es en el Señor. Hablamos de que no hay que acumularlo, ¿verdad? Porque se llena de moho acá. Luego, Lucas 12 del 16 al 21, que es otro ejemplo de por qué no debemos acumular las cosas. También les refirió una parábola diciendo,
La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Amén. Bueno, entonces vemos ahí eso, necio, necio, o sea, ¿qué te sirve tener todo acumulado si no tienes nada para el Señor? Si te piden la vida hoy y tienes todo tu dinero. Con el Señor Jesús hay una parte de la palabra que dice, por más dinero que tengas no puedes comprar una hora más de tu vida. No le puedes añadir una sola hora a tu vida, es lo que el Señor te va a pedir en cualquier momento. Entonces, tenemos que honrar a Dios con nuestras riquezas. El Señor nos da varios recursos que tenemos que usar para la gloria de Él. Uno de ellos es las riquezas, otro de esos es el tiempo, por ejemplo. Tenemos que ser sabios y pedirle a Dios que nos dé sabiduría en el manejo del dinero y en el manejo del tiempo, porque son cosas físicas que el Señor utiliza también para que nosotros le demos la gloria a Él. Tenemos que pensar y tenemos que entender que todo lo que tenemos en la tierra, todo el mundo físico, el Señor lo ha predispuesto con un propósito y cada recurso que tenemos, si lo usamos para la gloria de Dios, el Señor lo va a multiplicar en el Espíritu. Bueno, nos habla ahí también de que el clamor de los trabajadores ha llegado hasta el Señor. Dios sí escucha las oraciones de los pobres y los necesitados del mundo, de las personas que cada día son tratadas injustamente. Y aquí hay una cosa muy importante porque dice, el justo no les hace resistencia. Dice aquí que han conocido al justo y no les ha hecho resistencia. Aquí obviamente están hablando, cuando se refiere al justo, se refiere al Señor Jesucristo en un sentido particular. ¿Por qué? Aquí es muy importante que entendamos que Satanás es el príncipe de este mundo y Satanás tiene riquezas. ¿Y qué pasó cuando fue la crucifixión del Señor Jesús? Las personas que estaban en el poder, ¿sí? Que eran los judíos que en ese momento estaban en el poder, eran los ricos, y eran esta clase de ricos como ese hombre rico que veía al mendigo ahí tirado Lázaro y pensaban que ellos eran, que porque ellos no estaban enfermos, que porque ellos no tenían lepra, que porque ellos no tenían necesidades, era porque ellos eran agradables a los ojos de Dios. Entonces estaban enorgullecidos. Ese orgullo era satánico, porque eso es de Satanás. Y esa clase de judíos que eran los poderosos, ellos fueron los que crucificaron al Señor Jesús. Entonces vemos que hay muchas veces que el poder y el dinero son usados por el enemigo para oprimir a los justos. En un sentido más amplio también el justo se refiere aquí a las personas que pueden ser hijas de Dios en este momento y que sufren por servir a Dios. Tenemos conocimiento de hermanos en la fe que están en países, no sé, en China o en otros países que sufren, que son encarcelados y que son sometidos por su fe. Eso también es obra del enemigo. Entonces, ¿qué nos manda hacer el Señor? Si vamos al Salmo 37, 7, 10. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esta parte fíjense cómo es de lindo porque uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la advertencia a los ricos opresores con la exhortación a la paciencia? Y eso está en el mismo capítulo. Entonces, aquí el Señor nos muestra, y es una línea muy delgadita, si ustedes ven la segunda parte, que ya la va a leer Yanelis, la segunda parte empieza con la palabra por tanto. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que esa gente en este momento está prosperando, esa gente dice que el justo no hay quien les haga resistencia a los malvados. ¿Por qué? Porque es que no les ha llegado su hora. A veces pensamos, bueno, y Señor, ¿y por qué los pobres? Y los pobres claman y siempre, y el Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán. Esas son palabras del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es que la restitución de todas las cosas no va a pasar, sino que hasta que el Señor vuelva. Hasta que el Señor vuelva. Entonces tenemos que ser sabias en eso. Vamos a pasar a la parte 2 para explicar esto un poquito mejor. Amén. Sed pacientes y orad. Por tanto,
Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Entonces, vamos a hilar nuevamente acá. Si ven el final de la primera parte, nos termina diciendo, han condenado y maltratado al justo sin que les ofreciera resistencia. Y luego el siguiente tema empieza, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, en el medio de este mundo en que vivimos, donde está la gente que tiene poder, donde está la gente que no la para nadie, porque uno a veces ve la gente que es malvada, que es miserable, que tiene dinero, que roba, y uno dice, pero ¿y por qué nadie lo para? Pero ¿por qué el Señor no acaba con eso? Pero sigue haciendo sufrir a las personas. Yo creo que todos conocemos, aunque sean las noticias, alguien así. ¿Qué nos manda el Señor? Hay que tener paciencia porque el Señor nos promete que Él hace justicia, Él es el juez, Él es el único que puede juzgar y Él juzgará con justicia, no como nosotros pensamos que puede juzgarse a alguien. Entonces, en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Amén. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. No podemos pensar que las palabras del Señor son como un cliché, como algo que dijo ahí como por el momentico, el sermón del monte, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. No, todas las promesas del Señor son sí y amén en Cristo Jesús. Si el Señor dijo que los que lloran van a ser consolados, es porque los que lloran van a ser consolados. Y muchas veces esa consolación no pasa aquí, en la tierra. A veces sí, el Señor nos permite y cuando lo buscamos algunas veces o cuando es su voluntad, Él torna nuestro lamento en danza, pero otras veces no y muchas veces perdemos cosas en momentos duros y perdemos familiares y tenemos crisis y hay cosas, pero lloramos y la palabra de Dios dice que el Señor guarda cada lágrima nuestra en una redoma en el cielo. Para las que no sabían, eso lo dice el Señor. Y todos los que lloramos seremos consolados. A Él no se le olvida nada. Luego, también el Señor nos promete en Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Amén. En la versión mía dice, y aquí es cuando Isaías está dando la profecía sobre el Señor Jesucristo como juez, cuando Él vuelva, dice, en mi versión dice, defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra y sus labios serán el ventarrón que mate al impío. O sea, es cuando el Señor venga que se va a hacer esa justicia. Él es el que va a restituir a los pobres, a los humildes, a los oprimidos, a los que lloran. ¿Qué más pasa? Pasa que el Señor también es paciente y misericordioso, porque el Señor podría destruirnos a todos así. Como cantábamos en el comienzo y como oraban ahí al comienzo, gracias Señor porque no merecemos tu amor. ¿Y quiénes somos nosotros que no somos, o sea, por qué nosotros somos diferentes de los demás? No somos diferentes de nadie, entonces el Señor tiene paciencia. Entonces vamos a reflexionar en algo que nos explica el Señor en Mateo 13, 24, 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo,
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces el Señor nos está dejando crecer junticos. Si Él viene y castiga a todos los que en esto, nosotras, gracias a Dios, los que han recibido al Señor, los que hemos recibido al Señor, somos salvos, tenemos promesa de vida eterna, pero hay mucha gente que no, todos lo sabemos. Entonces no podemos esperar que el Señor venga y como cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo? Que les dijo el Señor: pero por favor, o sea, ¿qué están pensando? Misericordia, como ustedes han recibido misericordia, los demás también merecen misericordia. Por segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. O sea, más hermoso el Señor no puede ser. No quiere que nadie perezca. Por eso que se demora. Por eso que uno dice: ay, Señor, pero ¿hasta cuándo? Ay, Señor, pero ¿hasta cuándo esta enfermedad? Ay, Señor, pero ¿hasta cuándo este virus? Ay, Señor, pero ¿hasta cuándo todos los niños que se mueren de hambre? Ay, Señor, pero esta injusticia. De las cosas ahora que pasó el mes de la mujer, en la oficina donde yo trabajo, hicieron toda esa campaña de concientización y nos mandaron un montón de cosas para reflexionar, pero no lo que nosotros, ay, que sí, que las mujeres que tenemos derecho, no, las mujeres que sufren en países donde las casan a los 12 años, donde tienen un montón de prácticas abominables contra las niñas, contra las mujeres, todas esas cosas. Uno dice: ay, Señor, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué sigues aguantando eso? O sea, si dependiera de nosotros, ya hubiéramos quemado la mitad de la gente, la hubiéramos botado allá a la hoguera y hubiéramos sido como la Inquisición. Es igual. Pero el Señor no quiere que nadie perezca, que todos se arrepientan. Es lo que quiere el Señor. Aleluya. Bueno, ¿qué dice? Les voy a explicar yo cuando nos leía Yami en la parábola del que sembró la cizaña y todo, acá un poquito de doctrina. El Señor nos aclara en Mateo 13:39, nos dice el Señor Jesús cuando explica la parábola: el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces está muy claro, en el fin del mundo, cuando el Señor Jesucristo venga, allí es donde va a ser la siega. Los segadores son los ángeles. O sea, tenemos allí un poquito de doctrina ya de leche, no de leche, sino de alimento sólido. La siega no la hacemos los creyentes. Cuando uno dice que alza los ojos y mira que la cosecha está lista y que vayas a cegar, muchas veces yo he oído pastores que dicen: vamos a cegar las almas. Los creyentes no cegamos nada, los creyentes sembramos la palabra. Los segadores son los ángeles. Vamos a empezar en estos días a hablar un poquito más de doctrina porque además sabemos que hay muchas pseudoiglesias y hay doctrinas falsas y muchas veces nos llegan cosas y tenemos que tener la madurez espiritual y tenemos que tener entendimiento para decir esto sí, esto no. O sea, a medida que vamos leyendo la palabra, a medida que vamos entendiendo, todo lo tenemos que llevar a la palabra de Dios, todo lo tenemos que contrastar con la palabra de Dios, no tragar enterito jamás. El mismo Señor nos dice: todo analícenlo, retengan lo bueno, desechen lo malo, pero todo va por el filtro de la palabra. Entonces aquí el Señor muy claro dice: el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. O sea, la maldad que hay en el mundo la sembró el diablo. ¿Cuándo? Desde el jardín del Edén. Desde el jardín del Edén, el diablo Satanás puso la enemistad entre la mujer y Dios. La siega al fin del mundo. Entonces tenemos claro, hasta el fin del mundo, hasta que venga el Señor Jesucristo, allí es donde va a haber verdadera justicia. ¿Quiénes van a cegar? ¿Quiénes van a separar el trigo de la cizaña? O como dicen otras parábolas, las ovejitas de los cabritos.
Los ángeles nos van a separar, unos para allá y otros para allá. Bueno, que nos lleve para su diestra. Entonces, nosotros como creyentes, nuestra labor es sembrar la palabra. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Bien o mal, poquito que sepamos, mucho que sepamos, como sea, sembramos la palabra, compartimos la palabra, el Espíritu Santo es el que da el crecimiento. Uno siembra, otro cosecha, pero el Espíritu Santo da el crecimiento. El crecimiento de la semilla, que caiga en buen terreno, todo eso es obra del Señor. Les comentaba la otra vez, por ejemplo, que inclusive hay personas que se dicen ser pastores y no son pastores, pero si predican la palabra, alguien puede salvarse, porque es que no depende de los méritos del pastor. Y les repito algo que decía el pastor de la iglesia donde yo iba en Colombia, siempre que empezábamos la prédica, él nos decía, van a repetir conmigo, el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Entonces estamos sirviendo a Cristo. Puede ser un pastor cualquiera, la alabanza cualquiera, la enseñanza cualquiera, todo lo que hable de Jehová, todo lo que hable de Jesús, todo lo que nos lleve a mirar a Cristo, puede tener un fruto porque es el Espíritu Santo el que nos enseña. Bueno, sigamos. Entonces nos dice, nosotros como hijos de Dios debemos vivir en la luz hasta la venida de Cristo. Nos dice acá, no debemos quejarnos los unos de los otros para no ser que juzgados. La venida del Señor va a ocurrir en el momento menos pensado. ¿Qué pasaría? Me pongo yo a pensar. Si tú estás peleando, si tú estás juzgando a tu esposo, a un hermano, a una hermana, y llega el Señor, ¿en qué te encuentra? Actuando como juez, no dando misericordia. ¡Qué vergüenza! Entonces, primero que todo para mí misma, esta reflexión. Cuando juzgo, cuando soy dura, cuando critico, ¿no? A veces muy fácil con los esposos. Ay, pero es que, ¿por qué no? Pero es que sí, pero es que, ¿no? O sea, yo me encuentro a veces así como esa masculladera para adentro, criticando, ¿no? Y bueno, y me ha ayudado en estos días que preparé esta enseñanza a pensar en eso. Y si llega el Señor en este momento y me dice, ajá, ¿y a ti quién te nombró juez? Pensemos. Hay que perdonar. El Padre Nuestro nos dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice la palabra, perdonad a los demás así como vosotros fueron perdonados siempre. El Señor nos da una misericordia inmerecida y de pronto las que han estado leyendo los devocionales esta semana ha estado todo el que les he mandado, es una serie de personas que quieren, el pastor lo llama, requieren gracia adicional, porque todos no tenemos la misma gracia o la misma personalidad. Entonces, si somos maduros en la fe, hay que aprender a tratar con esas personas y siempre por encima de todas las cosas, el amor. Y el amor conlleva la paciencia, la paz, la misericordia. Nos dice acá que tomemos como ejemplo a Job. O sea, ¿a quién nos pone como ejemplo? Las que saben de Job saben que tenía el cuerpo lleno de llagas, o sea, yo no me puedo imaginar lo que está en el cuerpo lleno de llagas. Si a uno le sale una llaguita chiquita aquí como en el labio cuando medio se lastima, qué dolor, o sea, ¿cómo será tener uno el cuerpo, todo el cuerpo lleno de llagas? Y dice que Job tenía una teja y que con la teja se rascaba las llagas, o sea, y que nos muestra que tenemos que ser como él. O sea, que hasta en esa situación tan extrema, Job aprendió a ser paciente, porque no era que era un hombre paciente. Si uno lee el libro, él era impaciente y él decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y hablaba con los amigos y todo, pero aprendió a ser paciente. Lo vimos en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es la prueba de la fe. Cuando tenemos prueba es cuando el Señor nos prueba la fe. Y a medida que probamos esa fe, el Señor nos va haciendo pacientes. Por eso yo digo, a mí me gusta a veces bromear con el Señor y yo le digo, ay Señor, yo no te voy a volver a decir que me des paciencia. Ay Señor, dame paciencia. Ay Señor, dame paciencia. Toma tu prueba, toma tu prueba, toma tu prueba porque me estás pidiendo paciencia. Toma tu prueba, toma tu prueba. Es la única forma que aprendes a ser paciente. Bueno, tenemos que andar sin juzgar, tenemos que mirar a Cristo, chicas, cuando tenemos, pasa mucho en las iglesias, pasa mucho entre hermanas, pasa mucho entre amigas, en familias, y les mandaba también esta palabra que nos decía, ¿no? Cuando uno perdona, esa relación se hace más fuerte. Y en Proverbios dice, como ciudad
sin muralla es quien no sabe dominarse. Como ciudad sin muralla es quien no sabe dominarse. Ofenderse es una decisión. Uno puede decidir aceptar la ofensa o puede decidir no aceptar la ofensa y dar misericordia a la persona que a uno le está ofendiendo. Esta segunda parte nos exhorta aquí a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y la palabra que usan acá en la traducción griega es juramento, porque dice que no juremos ni por el cielo ni por la tierra. Vamos a leerlo acá. Nos dice acá, sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no sea no, para que no sean condenados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice acá que su sí sea sí, que su no sea no, nosotros como hijos de Dios siempre estamos como si estuviéramos allá en el tribunal. Cuando uno dice sí, juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, estamos bajo juramento. Estamos bajo juramento porque somos hijos de Dios. O sea, toda cosa que decimos que sí, no la hacemos, o toda cosa que decimos que no, pero era así, que es mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás ha venido a robar, matar y destruir. Entonces, tenemos que aprender a ser radicales. Nuestro sí que sea sí, nuestro no que sea no. Aprendamos a decir que no, si no podemos hacer las cosas. Aprendamos a decir que sí. Y si no sabemos, aprendamos a decir, mira, la verdad no sé si lo puedo hacer. Déjame pensarlo. No me siento segura. Pero dejemos de ser tibios, dejemos de ser, sí, tibios, porque el Señor nos dice que si somos tibios nos va a vomitar de su boca, nos lo dice en Apocalipsis. Y aquí es muy claro, dice, para que no sean condenados, porque de toda palabra que sale de nuestra boca el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces, cada día más hay que amarrarse la lengua, cada día más hay que ser consciente de cómo uno habla. Cuando éramos inconversos decíamos cualquier cosa y no, pero cada vez más el Espíritu Santo nos tiene que enseñar a manejar la lengua, a guardar la lengua, y es todo lo que habla Santiago en los primeros capítulos, dominar la lengua, dominar la lengua, dominar la lengua. Mi suegra me dice, muérdete la lengua. Muérdete la lengua. Es muy difícil. Bueno, vamos a pasar a la tercera parte, la oración de fe, del versículo 13 al 20. Ok. El poder de la oración. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de todos sus pecados. Que dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Proverbios 25-28. Bueno, entonces, esta parte de la oración de fe tiene mucha tela para cortar. Entonces, primero, ¿qué nos dice? Se nos dice que debemos orar en toda ocasión, en toda situación y cualquiera sea nuestro estado de ánimo, si estamos felices o si estamos tristes. Se nos dice que se sobreentiende que no vamos a estar felices todo el tiempo. O sea, no es que tenemos que vivir a toda hora en alabanza permanente al Señor. No, si estamos tristes, estamos afligidos y podemos ir al Señor afligidos. Si estamos felices, vamos al Señor con acción de gracias. Por eso la oración tiene varios tipos de oración. Hay adoración, hay peticiones, hay ruegos, hay súplicas, hay clamores. Se le puede pedir al Señor en llanto, se le puede pedir al Señor de rodillas, bailando. O sea, todo el tiempo el Señor quiere que estemos orando todo el tiempo. Por eso nos dice orad sin cesar, orad sin cesar.
Y entonces no voy a orar solo cuando estoy triste, no voy a orar solamente cuando estoy afligido y necesito algo, no voy a orar solamente cuando estoy en carencia, ni tampoco voy a solamente alabar al Señor cuando tengo bendiciones, en todo tiempo. Vamos a leer con mucho cuidado los versículos 14 y 15. Los versículos 14 y 15 dice, ¿está enfermo alguno entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Hasta ahí vamos a primero orar, a leer. ¿Qué dice acá? Primero, ¿estamos enfermos? ¿Alguno está enfermo? ¿Qué es lo primero que dice? Que ore. Que ore, que haga llamar a los ancianos de la iglesia, lo que hacemos acá. Primero que todo, ay Señor, mira, estoy enferma, te pongo mi enfermedad a ti. Vamos a pedirle oración a las chicas del grupo. Chicas, por favor, oren por mi mamá, oren por mi tía, oren por mí que estoy enferma, oren. Lo primero, buscar al Señor. Después dice, segundo paso, que lo unjan con aceite y oren por él en el nombre del Señor. El Nuevo Testamento, su idioma original es el griego. Hay dos palabras en griego que se usan para la palabra unción o ungir. La primera palabra que se usa en la Biblia para el término ungir es Christos, con K, Christos. Ese término Christos se refiere al ungido de Dios, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, y se refiere a la unción espiritual que Dios Padre puso en su Hijo Jesucristo. Pero también hay otra palabra que se traduce como unción o como ungir, que es alepo. Esta palabra alepo significa simplemente frotar con aceite, ¿sí? En este pasaje de acá, la palabra unción en el idioma original es alepo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que lo unjan con aceite, simplemente está diciendo que lo froten con aceite. Tenemos que recordar que en la época de Jesús el aceite era usado como medicina. Cuando alguien tenía una enfermedad, cuando alguien tenía una llaga, cuando alguien tenía una herida, ¿con qué se sanaban las heridas? Con aceite. Lo leemos, por ejemplo, cuando está la parábola del buen samaritano, cuando dice que al hombre lo robaron y lo dejaron medio muerto, que dice que lo llevaron a la posada y que el Señor, el buen samaritano le puso aceite en sus heridas porque era la medicina que ellos usaban para sanar muchas cosas. Entonces yo les voy a traducir en lenguaje moderno del abril 18 del 2021 cómo se lee este pasaje. Nos diría el Señor hoy, ¿estás enfermo? ¿Alguna de ustedes está enferma hoy? Pídele al Señor, pide a otros que oren por ti y luego ve y busca el mejor médico que puedas conseguir. No podemos ser necios. El Señor ha puesto los médicos, el Señor ha puesto las medicinas. Yo he oído iglesias que les dicen, mira, si tú crees en el Señor, estás diabética, deja de ponerte la insulina, porque tú no tienes fe. Deja de llevar a tu niño a que le den el antibiótico, el remedio contra el asma, porque tú no tienes fe. No podemos ser, a ver que el Señor me permita decir esto con cuidado, no podemos ser ignorantes de que el Señor hace milagros, pero el Señor no hace milagros siempre, y el Señor tiene muchos caminos para llevarnos a la salud y a la sanidad. Entonces, nosotros hacemos lo que nos corresponde y Él hace lo que a Él le corresponde. Pero nosotros no podemos querer obligar a Dios pensando que nuestra fe va a hacer que Él haga lo que nosotros queremos. ¿Me estoy explicando? Entonces, ir al médico, tomarnos las medicinas, hacer lo que nos dicen los doctores, no es no tener fe en Dios. Y se los digo porque he conocido casos de personas que han muerto porque no dejan, o sea, porque piensan que no es así. He conocido casos y se lo oí en la última prédica al pastor Dante Gebel que decía de una muchacha que estaba sumamente enferma, un cáncer terminal, y van unas personas irresponsables a la clínica y le dicen, es que usted no tiene fe, vamos a orar, pero es que usted tiene que orar de rodillas. Y la hacen parar de la cama a esta muchacha, y la muchacha al momento que se arrodilla se le quiebra el fémur. No podemos ser obtusos de que el Señor solamente nos va a sanar si no creemos en las cosas que Él hace. Él ha puesto los médicos, Él le ha dado los talentos que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, son también para la gloria de Él. Entonces, primero, orar al Señor, pedirle a los demás que oren por nosotros, buscar lo mejor. Si tenemos los mejores médicos, hay que pedirle al Señor que nos provea a los médicos, que nos provea las medicinas, que sea Él dirigiendo los cirujanos, que quite de nosotros todo lo que no es, que si los tratamientos no convienen, nos cierre las puertas.
Que si nos va a dar un milagro de sanidad, aleluya, gloria a Dios. El médico va a salir y te va a decir, ay, yo no sé, tú estabas con los glóbulos blancos bajiticos y ahora los tienes súper bien, porque es un milagro del Señor. Hay milagros que han pasado así, que se ve el tumor la resonancia magnética, en lo que sea, o se ora con fe y luego vuelve a otra resonancia y el tumor se desapareció. O sea, hay que tener sabiduría. No debemos caer en el engaño de que ungir con aceite a un enfermo funciona como un ritual mágico, ¿m? Para provocar una sanidad de parte del Señor. O sea, el Señor sana a quien Él quiere. Esto es lo que yo quiero decirles a ustedes. El Señor es soberano. Muchas veces la voluntad del Señor para esa persona por la que estamos orando no es sanarla. Muchas veces sí lo es. Entonces siempre, como oraba nuestro Señor Jesucristo, hágase tu voluntad, Señor. Sabemos que tú eres todopoderoso, sabemos que para ti no hay nada imposible, sabemos que tú lo puedes hacer. Todo. En Santiago nos dice, pidamos con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas por el viento. Pero después de que le damos toda la gloria al Señor, después de que le decimos que Él es soberano, poderoso, que le pedimos lo que nosotros queremos, que le decimos que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, porque si la voluntad del Señor no es esa, chicas, si la voluntad del Señor no es sanar a un enfermo, si la voluntad del Señor es llevárselo con Él, o si la voluntad del Señor es enseñarles algo. Ahora, no las estoy desanimando, porque el Señor nos dice que oremos sin cesar y nos dice, además, que tenemos que ser insistentes. Entonces, quiero ser bien clara en esto. No es que no oremos, no es que no insistamos, pero que entendamos que el que tiene la voluntad de hacer las cosas, la decisión final es del Señor. El Señor nos dice en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. El Señor es el que sabe. A lo mejor la sanidad de esa persona no la va a dar ahorita, la va a dar más adelante, o a lo mejor como Él ve todo por medio de la enfermedad de una persona, se va a convertir toda la familia. Entonces, descansemos en el Señor. Bueno, de todas maneras, no desanimarnos en la oración, porque la palabra nos enseña que debemos perseverar siempre sin desanimarnos. Algunos ejemplos. En el Monte Carmelo, Elías, ¿cuántas veces oró? 7 veces. 7 veces, oró 7 veces hasta que el Señor le contestó. Luego, en Lucas 11:5, nos da la parábola del amigo insistente que vino a medianoche y golpeaba y golpeaba y golpeaba hasta que el hombre se tuvo que levantar a abrirle la puerta. Luego tenemos en Lucas 18:1-8, la viuda insistente, que también va y le dice al juez y le insiste hasta que dice el juez, mire, le voy a hacer justicia solo porque me tiene hasta aquí, ¿no? Entonces hay que seguir, no las estoy desanimando de orar. Tenemos que creer la promesa de Dios sin dudar, orar hasta que recibamos respuesta del Señor, pero tenemos que entender que la respuesta puede ser sí, la respuesta puede ser no, la respuesta puede ser sí, pero todavía no, o puede ser sí, pero así no. Entonces, todo eso lo tenemos que saber. Y nos dice después, cuando sigue hilando esta parte segunda, nos dice, por eso o por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren para que sean sanados, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que tenemos que entender acá? El único que puede perdonar los pecados es Dios. O sea, nosotros no le confesamos los pecados a nadie más. Le confesamos los pecados a Dios. Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Los pecados se los confesamos a Dios, nada más. Entonces, ¿qué quiere decir aquí cuando dice confiésense unos a otros sus pecados? Entonces, confiésense a unos a otros sus pecados, se refiere a otra cosa, se refiere a lo que nos dice en Mateo 5:23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, cuando él dice aquí confiésense a unos a otros sus pecados, es pidan disculpas.
Si alguien tiene algo contra ustedes, si uno no está en paz, si uno tiene eso de que alguien tiene algo contra mí, yo no puedo venir a orar a Dios con esa carga en el corazón. El Señor dice, deja allí tu ofrenda, déjala y ve primero, solucionas eso y después vienes al altar, porque eso es un estorbo para las oraciones. Es cuando oramos con una conciencia limpia delante de Dios y de los demás, cuando nuestras oraciones son poderosas y eficaces. Entonces, ¿qué dice acá? La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Cómo hacemos para que nuestra oración sea poderosa y eficaz? Tenemos que estar en justicia. ¿Cómo estamos en justicia? Si tenemos una conciencia limpia delante de Dios y estamos en paz con los demás. Si no, esa oración, o sea, no es justa, no es poderosa, no es eficaz. No es tan sencilla. Y nos dice de Elías que él era un hombre común y corriente, como somos todos nosotros, y entonces nos ponemos a pensar, ¿qué hizo diferente Elías para que el Señor detuviera la lluvia por 3 años y medio? Y luego él volvió y oró después de 3 años y medio y volvió a llover. O sea, yo me ponía a pensar, ¿será que si yo salgo acá, o sea, qué poca fe, ¿no? Yo salgo acá y le digo, ay, Señor, aquí en Dubái que no llueve nunca, ¡haz llover! Por 3 años y medio. O sea, me cuestionaba yo mismo, ¿no? Porque dice el Señor, si tuvieras la fe de un grano de mostaza, le dirías al mar, al monte, arráncate y tira al mar, y el monte se arrancaría y se botaría al mar. Y yo digo, ¿y será que si yo salgo y le digo, ay, Señor, haz llover? Bueno, primero tiene que ser su voluntad, ¿no? Entonces, primero es como que sería, si yo hiciera eso, sería una oración caprichosa como por probar, a ver si es que el Señor va a hacer algo porque yo se lo estoy pidiendo. O sea, de ahí de entradita sé que no lo va a cumplir. Pero, ¿qué hizo Elías? Elías dice, primero, oró con fervor. Es lo que nos dice la palabra del Señor ahí. Oró con fervor. ¿Qué es fervor? Es orar con fe, sin dudar, entendiendo lo poderoso que es Dios. Y segundo, oramos el oro según la voluntad de Dios, con fe en sus promesas. O sea, él ya tenía una orden de Dios, ya sabía cuál era la voluntad de Dios, él ya tenía una dirección. Por eso cuando él oró con esa fe, es porque él ya sabía que eso era la voluntad de Dios, y allí fue cuando se hizo esa, digamos, esa cosa tan contra las leyes de la naturaleza y todo, que pasó algo increíble. Entonces, tenemos que seguir perseverando en la oración, no perder de vista que siempre lo que le hemos pedido a Dios, siempre Él ha cumplido su promesa. Para que ustedes lo lean en casa, porque este es largo, pueden leer en Primera de Reyes 18, la historia del 40 al 46, donde nos cuenta todo lo que pasó con Elías y cómo fue que toda la fe con la que él oró. Entonces, vamos a hacer un resumen ejecutivo. Primero, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? Primero, saber que Dios es el poderoso, el único que tiene la última palabra, ¿cierto? Cuando vamos a orar. Segundo, tener una conciencia limpia delante de Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, confesarle a Él nuestros pecados para que nos perdone, nos limpie de esa maldad, porque no solamente nos perdona, sino que también nos limpia, nos da un corazón nuevo, un corazón limpio. Tercero, tener conciencia limpia delante de los otros, pedir perdón por nuestras ofensas a los demás. Si nos perdonan o no nos perdonan, eso es problema de ellos. Pero nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden y pedir perdón por nuestras ofensas. Ya lo demás es de los demás con el Señor. Todo esto, cuando hacemos todo esto, eso hace que nuestras oraciones de verdad sean poderosas y eficaces. Le sumamos nuestra fe y perseveramos en la oración. Así que no debemos desistir en compartir la palabra del Señor. Bueno, y al final dice que quien hace regresar a un pecador de la senda de la perdición realmente lo salva. Siempre, siempre, siempre tenemos que mantenernos firmes en compartir la palabra del Señor. Quien recibe a Cristo realmente recibe vida nueva y es salvado de la muerte. Dice aquí, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte. ¿De cuál muerte? ¿De la muerte física? No. Todos nos vamos a morir. Lo salvará de la muerte. La Biblia habla de la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya el Señor no te da oportunidad de creer en Cristo, cuando ya, mejor dicho, y eso ya, o sea, nos morimos físicamente, no recibimos al Señor, pero vamos a resucitar y seremos juzgados. Y si no recibimos a Cristo en ese juicio, vamos a tener una segunda muerte, que es la muerte del Espíritu. Esa es la muerte que habla acá. Lo salvará de esa muerte y cubrirá muchísimos pecados, porque el amor cubre multitud de pecados, dice la palabra de Dios.